la palabra del Señor. Enviamos un saludo a toda la audiencia de la Radio Fuente del Líbano, así también, hermanos, a la audiencia de la Radio Jerusalén en Perquín, que por cierto algunos amigos me comunicaron que nos estaban escuchando. Les enviamos saludos cordiales desde acá de Maryland. Gloria sea al Señor, gloria sea a Jesús. Y así, hermanos, hasta donde lleguen esas radios, sé que están llevando bendición a todas esas personas que nos están sintonizando. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Vamos, hermanos, en el mismo versículo, pero con diferente tema. El tema que me han dado es jóvenes de guerra. Así que vamos a estar hablando acerca de guerra. Gloria sea al Señor. Póngase cómodo. Si algún hermano está a la par suya, está con sueño, le recomiendo que haga lo que dijo Charlie Spurgeon. Tóquelo así como por accidente, para que se despierte y no se nos duerma. Claro, no le vaya a dar muy fuerte. Gloria sea al Señor. Hermano, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. ¿Lo encontraron? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Este es el tema, hermanos. El mensaje, el versículo, y el tema es jóvenes de guerra. Porque un mensaje tiene que ser claro, diáfano y escueto, decirse lo que se quiere decir y no otra cosa. Cuando hablamos de guerra, en el mundo secular, este vocablo se usa, hermanos, para describir o para mencionar varios eventos. Se dice dar guerra y se refiere cuando una persona le causa hostilidad o molestia a otro. Se dice también, hermanos, se habla también de guerra civil. Es cuando dos grupos o bandos de un mismo país tienen un enfrentamiento. Se habla de guerra fría y es cuando, hermanos, existen tensiones entre dos países, pero en todos los terrenos, pero se excluye lo que es el enfrentamiento armado. Se habla también de guerra psicológica y nerviosa. Y eso, hermanos, es la utilización sistemática con el objetivo de, hermanos, de hacer una propagación y así influir y, hermanos, quebrantar la voluntad de una persona y su resistencia, que normalmente es una de las guerras que todos los jóvenes y todos los hermanos a veces enfrentamos con algunos amigos que quieren influir en nosotros. También se habla, hermanos, de guerra total, cuando hay un exterminio. Y así sucesivamente, en el mundo secular se usa este vocablo para designar algunos tipos de guerra. Se habla también de guerra convencional, es cuando se usa todo tipo de armamento, pero se excluye lo que es el armamento nuclear o armamento químico o biológico. Y se habla también de guerra nuclear cuando se emplea este tipo de armas para hacer la guerra. Ok, hasta ahí tenemos lo que es una definición en el mundo secular. Pero lo que es en tipología bíblica, la guerra lo que representa es el conflicto del cristiano. No dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, contra sangre y carne, sino dice que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que lo veremos un poco más adelante en detalle. Gloria sea al Señor. Pero el versículo que hemos leído, la palabra del Señor nos enseña que dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Los siervos de Saúl le sugieren y le dicen de que busque a alguien que sepa tocar, para que cuando el espíritu malo venga sobre Saúl, aquel tuviera alivio y aquel tocara, y de esa manera tuviera alivio y el espíritu se espantara. Entonces los criados de Saúl, uno de los criados le sugirieron y le dijeron que se buscara a alguien, pero uno de los criados dijo que conocía a alguien, y él describe a David y él usa 7 adjetivos. El adjetivo sabemos que normalmente describe o determina el sustantivo. Él es uno de los adjetivos que usa, dice: yo conozco a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar,
Y le dice, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. 7 adjetivos que él usa para describir las características que caracterizaban a David. Cuando él describe esto, de una manera Saúl no perdió, hermano, no dudó en enviar a traer a David. Él dijo que aquel muchacho reunía todas las cualidades que necesitaba el rey a una persona que estuviera allá en el palacio. Y dice la palabra del Señor que llegaron a David y estuvo David, hermanos, tocando y estuvo ayudando a David, a Saúl, espantándole a aquel demonio. Claro, era un hombre que sabía tocar, no como los músicos de ahora, que, hermanos, usted escucha y los demonios pueden hacer fiesta con esa música sin un solo ruido, sin ton ni son. No se entiende. Pero cuando David tocaba, aquel demonio se apartaba de Saúl y aquel tenía libertad. Pero como claro, aquel no iba a estar toda la vida tocando. Saúl era el rey y tenía que cumplir algunas ciertas misiones. Y esas misiones, hermanos, de alguna manera, pues Saúl tenía que ir a la guerra. En ese momento, solo había descrito a David como un guerrero. Pero aquí no se trata de decir ese es un guerrero. Aquí se trata de demostrarlo. Porque como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso es que a veces se dice mucho y se hace poco. Pero aquí es mejor hacer mucho y decir poco. Entonces dice la palabra del Señor que en esos días se levanta la guerra contra los filisteos. Claro, Saúl tuvo que ir, pues. David se va de nuevo a las ovejas y dice la palabra del Señor que cuando, hermanos, cuando Dios tiene a un guerrero y tiene el momento en que lo va a sacar, Dios mueve las piezas. Y Dios lo saca en los momentos más críticos, en los momentos, hermanos, donde realmente todos tienen miedo. Había un paladín que desafió al pueblo de Israel y dice la palabra del Señor que aquel paladín venía bien armado. Le voy a resumir un poco la historia porque quiero ser breve y conciso. Y dice la palabra del Señor que en eso Él le da un desafío a Israel. Y dice, vosotros sois los siervos de Saúl, yo, le dice Él, soy el filisteo. Aquí no hagamos otra guerra más grande. Sáquense un hombre y que pelee conmigo. Si él me vence, yo le dice, nosotros le serviremos, y si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Así se arregló el asunto. Entonces dice la palabra del Señor que Saúl, cuando Saúl y sus siervos escuchaban estas palabras, ellos dicen que les daba miedo, les daba temor y buscaban dónde esconderse. Ese era el momento caótico que estaba viviéndose en la guerra, cuando Isaí manda a David a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban en la guerra, y que trajera pruebas de cómo ellos estaban. Dice la palabra del Señor que cuando llega David, y David dice en la Biblia que escuche las palabras de aquel paladín que estaba desafiando no solo los escuadrones de Israel, sino al Dios de Israel. Él pedía un hombre, él pedía uno que guerreara con él. Él pensaba que no había uno en Israel. Solo uno pedía, no pedía muchos, pero Dios tenía uno que era diferente a los otros soldados. No lo había sido llamado a la guerra, estaba con las ovejas, pero ese era uno que había sido derramado aceite y el Espíritu Santo moraba sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona y escucha un desafío, esa persona no se va a quedar con las manos cruzadas, jamás. Dice la Biblia que cuando aquel paladín salió y quiso, dice la palabra del Señor, desafiar al pueblo de Israel, David deja el cargamento que llegaba con su criado y corre a la guerra. Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Y dice la palabra del Señor que nadie, todos se corrían, todos tenían miedo, y David empieza a preguntar, ¿nadie va a ir? Se lo enseña. Pero y viene Saúl y hace una propuesta de dar un premio, y el premio estaba bueno. Lo malo era el gigante. Saúl dijo, bueno, y entonces, ¿qué es lo que hicieron los soldados? Hacían la propaganda y decían, bueno, el que lo venza, no habéis escuchado, decían ellos, las palabras del gigante, y todos escondiéndose. El que lo vence, el rey le dice, lo va a enriquecer, le va a dar a su hija y lo va a eximir de los tributos a la casa de su padre. Buena oferta estaba. Lo malo era el gigante. Ese era el asunto. Muchos han de haber querido ser yernos de Saúl, una princesa, ¿quién no le iba a querer tener? Pero saber que para ser yernos de Saúl tenían que pasar por el cadáver de aquel gigante, eso le desanimaba a cualquiera. Le quitaba la pasión a cualquiera por enamorado que tuviera. ¿Cierto o no? Eso es así, si la oferta estaba buena, y aquellos le hacían propaganda, y aquellos hermanos le hacían propaganda, y David dijo, ¿qué le van a dar al hombre?
No eso lo escucha Eliab, el hermano mayor, que él había ido a la guerra. Pero David era un hombre de guerra. Y Eliab le dice, ya vienes tú con tu soberbia. ¿Con quién dejaste aquellas ovejas? Y le dijo David, enojado con David, David dijo, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, como que dice, te está hablando por hablar. ¿Sabe qué? Un guerrero, cuando alguien lo quiere desanimar, no le pone atención a esas palabras. ¿Qué dice que hizo David? Se apartó y siguió preguntando, ¿qué le van a dar al hombre? Porque no estaba fácil irse a enfrentar a un gigantote que no le dieran nada. Si ese era una máquina de matar hombres, hermano. Era un diablote ese. Entonces dijo él, bueno, ¿qué le van a dar? Y entonces Eliab se queda a un lado allá renegando, diciéndole soberbio. Esa es la característica de un guerrero. Evade esos malos comentarios. No se detenga. Si usted tiene una visión, si el Espíritu Santo lo ha tocado para que trabaje en una área, no se detenga. Evite esos malos comentarios, ni siquiera le dé respuesta. ¿Qué dijo David? ¿Qué he hecho yo ahora? Dijo, no es esto mero hablar, como que dice, tú estás hablando por hablar. Y dice la palabra del Señor que cuando, hermanos, David pregunta, lo llevan donde Saúl. Y le dice Saúl, claro, Saúl le dijeron, hay alguien que dice que va a ir. Saúl esperaba ver a un matón, a un matarife, a un gran mala cara. Y se va encontrando con un jovencito rubio, hermoso. Bueno, le dice Saúl, ¿y a quién es? David. Ay, muchacho, le digo, me imagino, hermano, te agradezco tu buena intención, pero este gigante es hombre de guerra. Como quien dice, ¿qué es lo que tú estás pensando? Esto es una locura de adolescente. Sí, David era un adolescente, pero lo que estaba diciendo no era una locura. David tenía, como decía mi abuelo, se había amarrado los pantalones en el puesto. No iba a decir algo solo por decir. No iba a ir donde el rey solo a presumirle, yo voy y peleo. Llega donde Saúl. Y hermanos, cuando todos estaban desalentados, cuando nadie quería enfrentarse a este gigante, David llega y le dice, no desmayes el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará. Es que un guerrero es optimista. Un guerrero es optimista. El optimista ve una oportunidad en cada dificultad, mientras que el pesimista ve una dificultad en cada oportunidad. ¿Cierto o no? David dijo, esta es la oportunidad para demostrarle tanto a los filisteos como a Israel que hay un guerrero en Israel y que hay Dios en Israel. En un momento de crisis Dios levanta a esos guerreros que salgan. Y David nadie le estaba como diciéndole, animándole o avalándole su currículo, diciéndole, David, tú puedes. No nos acostumbremos a eso, al contrario, David lo estaban desanimando. Le decían que no fuera. Pero un guerrero, aunque le digan que no, y él tiene una visión, no se detiene. No se detiene. Jamás se le va a detener. David veía y él dijo, no puede ser, porque había un espíritu en él. Había un aceite que había sido derramado en él. Y cuando en un guerrero el aceite o el Espíritu Santo está y hay un desafío al Dios del cielo, el ejército del Dios del cielo, es imposible que un guerrero se quede con las manos cruzadas. David dijo, no, bueno, nadie va a ir. Pues no le dijo Saúl, bueno, si tú quieres ir, hay que Dios esté contigo, como que dice el Señor, que Dios te ayude, que tenga misericordia. Ve, como que dice, arreglate las olas. Viene Saúl y le dice, le vamos a poner el armamento, como quien dice, para que vea que era un bulto más grande. Saúl no era, hermanos, un pigmeo o un enano. Algunos dicen lo hacen pequeño, pero realmente la lógica nos dice de que si David hubiera sido un pequeño, no se le hubiera ocurrido medirle la coraza de Saúl. Cualquiera hubiera dicho, no, hombre, de entrada le hubieran visto, este no le va a quedar, para que vamos a perder tiempo. David era un hombre considerablemente grande. Y cuando David, hermanos, Saúl le pone la coraza, le dice David, realmente yo no puedo andar. No puedo pelear con esto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí le dijo a Saúl, estas son tus armamentos, yo tengo otras mejores. ¡Gloria a Dios! Así hablan los guerreros, se desechen de aquello. Esas eran las armas de Saúl. Pero David tenía otras mejores. Aquel que le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese era el que protegía a David. Así actúan los guerreros. Mientras los quieren desanimar, mientras viene alguien a quererlo desanimar, el guerrero, hermano, sabe cómo hablar, sabe cómo actuar.
Fíjese que David, cuando Saúl le dijo que no podía ir porque aquel era hombre de guerra, David le dijo, ¿sabes qué? Cuando yo estaba en las ovejas allá, yo le dice, mataba osos, mataba leones, y así, de esta manera era mi destreza, así me he conducido. A sus hermanos nunca le dijo David eso, porque él sabía que a quien debía convencer para que lo dejara ir era el rey. Los hermanos eran simplemente soldados, que estaban ahí hablando por hablar. Entonces viene él, y a quien él necesitaba convencer era Saúl. Hay gente que habla solo por hablar, hermanos, por desanimar. A eso le doy un consejo: ignórelo. Ignórelo, no le responda. No le responda. La respuesta, a veces, hermanos, las mejores respuestas las damos callando. ¿Qué dijo David? No sé cómo hablar. ¿Y qué hizo? Se apartó, como que dice, ay, ¿qué se quiere hablando ese? ¿No cree usted que era lo que le estaban evitando, que aquel diablo lo fuera a matar? No, porque si hubiera sido como queriéndolo convencer, le hubieran hablado más amablemente. Pero no fue así. Le habló de una manera sarcástica. Lo que estaba queriendo decir era desanimarlo, obviamente. Entonces, pero dice la palabra del Señor, hermanos, que David va y se enfrenta. Es que un guerrero tiene que tener visión, creerle a Dios. Y luego, aquí no se trata solo de tener visión, se trata de tener acción. Porque una visión es nada más y simplemente una visión. Lo que trae resultados es una acción. Si usted tiene buena visión o buenos pensamientos, un pensamiento es simple y sencillamente un pensamiento bueno. Si usted no lo realiza, no hay efecto, no hay producción. Entonces viene David y le dice, bueno, David, como las armas no se las pudo llevar, yo me voy con mi callado y mi onda, escoge 5 piedras y se va para el gigante. Eso es precisión, eso es decisión. Como que dice, no hay tiempo que perder, este diablo ya 40 días ha estado desafiando a Israel y no hay tiempo más que no estaba hermanos esperando que siguiera haciendo lo mismo. Él sabía que tenía que pararle, tenía que detenerlo. Dice la Biblia que se va, y cuando Saúl lo ve, que David iba bien decidido a pelear, le grita a Abner, y Abner le dice, Abner, que era el general del ejército, ¿de quién es hijo ese muchacho? Abner le dijo, vive tu alma, rey, que no lo sé. Como que dice ahorita, en ese momento están preguntando eso. Te lo hubiera preguntado antes, ahorita hay que ver qué es lo que va a pasar. Preguntándole, le dice, ¿de quién es hijo? No, me le dice Abner, vive tu alma, rey, que no sé. Cuando venga David, que iba, hermanos, a enfrentarse, decidido, como un buen guerrero, que creía a Dios, hermanos, que realmente confiaba en el Dios del cielo. No retrocedía por nada. Eso es coraje. Hermanos, eso es tener coraje. El coraje no es simplemente bravura ni rabia. El coraje es esa capacidad mental de enfrentarse ante la dificultad y el problema con firmeza. Con firmeza. Con firmeza. Mientras uno se escondía, mientras uno buscaba esconderse, David quería enfrentarse al problema. David quería enfrentarse. Es que los problemas no nos vamos a resolver escondiéndolos, hermanos. Con frecuencia algunos jóvenes se quedan en las casas y dicen, no, porque estoy pasando por problemas. Y yo les pregunto, ¿quién les ha dicho que encerrándose en la casa van a resolver los problemas? Si así fuera encerrado estuviera yo con tantos problemas que tengo. El problema era que aquella dificultad estaba ya en el asunto. Era un problema, un desafío grande. Algunos se escondían, les daban claustrofobia. Por eso que algunos jóvenes a veces no se aparecen, están trabajando, están pasando por problemas. Mire, jovencito, si usted está pasando por problemas, hágala de David. Enfréntese al problema. Si ya el problema es problema, enfréntelo. En el nombre del Señor, y Dios le dará la victoria. Así actúan los guerreros. Porque con frecuencia se escucha, no, hermano, ¿y por qué no lo veo en la iglesia? Es que estoy pasando por problemas. ¿Quién le ha dicho a usted que con encerrarse va a solucionar el asunto? Es un error. Si David hubiera dicho, ¿dónde me escondo yo? David dijo, yo lo enfrento. En el nombre del Señor, aquel lo desafió. Y dice la palabra del Señor, para resumirle rápido, que David lo venció con piedra y honda. David, el guerrero, también debe de saber que no debe de ser autosuficiente ni prepotente, sino darle siempre la gloria a Dios. David dijo, tú vienes en tu propio nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Un guerrero siempre le da la gloria a Dios. Un guerrero nunca se lleva la gloria a él. Se la lleva a Dios. Se la da a Dios. Porque Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria. Pero tenemos que enfrentar los problemas.
Tenemos que enfrentar a los enemigos. De lo contrario, seremos vencidos. El asunto era tan serio que dice la palabra del Señor que era decisivo. Dejar ahí a David era tener confianza porque, hermanos, si está el gigante lo vencía, Israel automáticamente pasaba a ser siervo o subyugado por los filisteos. Así de fácil. ¿Y qué dice la palabra del Señor? David lo vence y le levanta la cabeza a Saúl, como diciéndole: mira, aquí está este trofeo. ¿Lo quieres para tu colección, Saúl? Y dice la palabra del Señor que David toma las armas del gigante y con la misma le corta la cabeza y deja las armas en su tienda y se va con la cabeza a Jerusalén. Y allá empezó David, dice la Biblia, hermanos, a toda Israel a hacer fiesta. Salieron las jóvenes danzando, salieron las jóvenes haciendo fiesta porque había habido un guerrero que había vencido al enemigo. Porque cuando un guerrero se enfrenta al enemigo y, hermanos, y lo vence, hay fiesta en el pueblo. El pueblo, hermanos, tiene la victoria. Y empezaron aquellas jóvenes a danzar y a cantar y a decir: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Allí hubo la fiesta. 40 días esa fiesta no se oía, porque estaban bajo la incógnita, bajo la zozobra de qué va a pasar, de qué es lo que va a suceder. Pero dijo David 40 días porque David no había estado allá. Si David hubiera estado el primer día ahí, ese diablo no cae en la alabanza en Israel 40 días. Se lo aseguro. Porque David era de esos que tenía precisión y decisión. Vamos a ir y vamos. Así son los guerreros. Así pelean los guerreros. Así pelean los guerreros, creyéndole a Dios. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito de las características. Un guerrero tiene que saber o tener esa empatía por el pueblo. Un guerrero debe de tener empatía. Empatía, para los que no saben, es identificarse, hermanos, con otra persona en su condición, ya sea de sufrimiento o en alguna cosa que está pasando. Eso es empatía. Y me viene a la mente la historia cuando Saúl, dice la palabra del Señor que recién había sido ungido por rey, y los de Jabes de Galaad, Naas amonita los había amenazado y les dijo: ¿sabes qué? Ustedes, le dijo, le vamos a ir con guerra, búsquese a alguien que los vaya a salvar. Y si no, le dijo, pues hagan alianza. Vinieron ellos y le dijeron: haremos alianza contigo, y le dijo: te serviremos. Pero aquel le dijo: no, con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta en Israel. Y dice que los ancianos le dijeron: mire, ¿sabes qué? Vamos a mandar mensajeros por todo Israel. Si no hay quien nos salve, saldremos a ustedes. Pero dice que en eso llegaron los mensajeros a Gabá de Saúl, y Saúl venía del campo. Y dice la palabra del Señor que cuando los mensajeros dieron esa noticia, el pueblo empezó a llorar. Y cuando Saúl venía del campo y escucha que el pueblo dice, estaba llorando, Saúl pregunta y dice: ¿por qué llora el pueblo? Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder. ¿Y qué le dijo? Partió los bueyes y le dijo: ¿sabes qué? Dígame a todo Israel que el que no salga contra Saúl, así se harán con sus bueyes. Que el que no salga con Saúl y Samuel a pelear contra los de Jabes de Naas, amonita, así serán con los bueyes. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. ¿Por qué razón? Porque un guerrero tiene que identificarse sobre el sufrimiento de otro, no ser indiferente, no decir como que dice que se la arregle solo. Si usted ve a un joven débil, ayúdelo. Si usted ve a una jovencita débil, ayúdela, cual sea el área que esté pasando. ¿Y qué dice la Biblia? Todos salieron a guerrear. Y cuando Saúl se dispone, dice la palabra del Señor que el pueblo, Dios puso eso en el pueblo, y salieron 300,000 de Israel y 30,000 de Judá a guerrear contra los de Jabes, contra los de Naas amonita, y a liberar a los de Jabes de Galaad. ¿Por qué? Porque un guerrero nunca va a permitir, hermanos, que el pueblo del Señor sea subyugado, que sea oprimido. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ayudarnos unos a otros. Esto fue lo que pasó. ¿Y qué dice la Biblia? Que se juntaron, hicieron la guerra y pelearon. Y dice la palabra del Señor que Dios dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque un guerrero se dispuso. Un guerrero se dispuso. Así que, hermanos, no necesita mucho. No necesita mucho. Con uno que se disponga, lleno del Espíritu Santo, influye en los demás.
influye en los demás. Saúl fue el que dijo, esto es lo que se va a hacer y vamos a guerrear. Y se levantaron todos. ¿Por qué? Porque lo que a veces se necesita es uno. Pero el problema es que todos estamos esperando que se levante otro, que lo haga otro, pero nadie quiere tomar la iniciativa. Todos están esperando, bueno, tal vez a Julano se le ve talento, se le ve que tiene, pero no. A veces Dios quiere que nosotros digamos como dijo David, yo iré y pelearé. Ahora, tengamos presente, un guerrero debe de saber que él guerrea para el Señor. Saúl había prometido un premio, hermanos, y Saúl había dicho, le voy a dar a la hija. Si David hubiera ido esperanzado por la hija de Saúl, se hubiera llevado la decepción más grande de su vida. Los que han leído la historia saben que a la hora llegada, Saúl no le dio a Merab. A un mentado a Adriel Mejolatita se la dio. Este Saúl era terrible, hermano. Un suegro como Saúl no quiero yo. Realmente no lo quiero, porque imagínense, aquel fue a guerrear y le da a la mujer, la hija a otro que no había peleado con el gigante. No está fácil. Pero ¿qué pasa con David? ¿Se desalentó por eso? No se desalentó. Dice la Biblia que lo hizo jefe de 1000 y David entraba y salía, iba a la guerra y se conducía prudentemente y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque David no andaba guerreando por los premios de los hombres, sino por la recompensa del Dios del cielo. Si usted está guerreando, quiere ser un guerrero para ser bien visto o alabado, está mal. Así como lo oye. Gloria sea Jesús. Así como lo oye, está mal. David, hermano, con eso hubiera tenido para decir, bueno, yo no vuelvo a guerrear con Saúl, me voy mejor. Este viejo mala paga, no me pagó lo que me prometió. Pero como Saúl no era un guerrero, no solo de Israel, él era un guerrero del Dios del cielo. Él sabía que él guerreaba para el Dios del cielo. Con Merab o sin Merab, él siguió guerreando. Así es que usted no lo detenga a nadie. No lo detenga a nadie. Que por la fulana o porque la mengana o por el mengano, que no lo detenga a nadie. Si usted es un guerrero genuino y verdadero de Dios, nada ni nadie lo va a detener. Eso es así. Eso es así. Dejémonos de andarlo acusando, porque David pudo haber dicho, bueno, ya no le ayudo más a Saúl por mala paga. Pero como él no guerreaba tanto para Saúl, sino para el Dios del cielo, él sabía que la recompensa le iba a tener de arriba. Él iba a tener la recompensa de arriba. Así que si usted anda guerreando porque lo alaben o porque le anden sobando el lomo, olvídese, va mal. Porque en cualquier momento más de algún hombre, por bueno o por justo que usted lo considere, le va a fallar. Es que eso es así. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que David siguió guerreando y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque David no andaba tanto viendo los premios, sino le estaba viendo a quien estaba ganando, que era el Dios del cielo. Ahora, para terminar, yo no sé ni cuánto llevo ya. Un guerrero debe de saber de que debe de usar la armadura que la palabra del Señor le manda a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón? Porque un guerrero fortalecido puede pelear. Aquí no se trata de que usted diga que yo soy fuerte. Otros dicen que yo soy macho. Aquí no se trata de machos ni de burro. Aquí se trata de guerreros que le crean a Dios. Gloria sea al Señor. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, por eso le aconsejaba a los hermanos, y le dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, le dice Pablo, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, le dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, dice Pablo, ceñido con los lomos, ceñido vuestros lomos. Si alguien dice que es un guerrero y no está firme, no tiene ceñido sus lomos, le hace falta esa armadura. Si usted le pregunta, a la mayoría de jóvenes no sabe ni cuál es la armadura del cristiano. Le pregunta, no sabe cuál es la armadura del cristiano. Y Pablo dice, ceñido vuestros lomos. Y dice la Pablo también que usemos la coraza de justicia.
¿Y qué dice Pablo? Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted, si dice que es un guerrero y anda descalzo, no es un guerrero, le hace falta esa armadura. Tiene que saber por lo menos qué significa evangelio, qué significa buenas nuevas de salvación. Tiene que saber que tiene que estar calzado. Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el maligno lo quiere destruir, pero el escudo de la fe es importante, todo joven y jovencita. ¿Y qué dice Pablo después? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vaya a ver ahora, que algunos jóvenes no saben ni de cuántos testamentos se divide la Biblia. No lean, no leen. A veces hablo con algunos jóvenes y me dicen, me gustaría predicar. Lo que primerito que yo le digo, lee, hijo. Aquí no se trata de que vas a poner un texto de excusa y hablar cualquier ocurrencia o venir a decir una catarsis. No sé si ellos lo hacen, hermanos, por inercia o por, qué sé yo, por presunción, pero me dicen, sí, pero hay que orar, dicen algunos. Sí, yo sé, pero lo que menos hacemos es leer. Un predicador, un joven que quiere aprender de Dios, que quiere usar la armadura de Dios, tiene que leer. Si no lee, hermanos, está perdido. Tiene que leer porque es el arma ofensiva del cristiano. Si usted no lee, está mal. Por lo menos póngase una disciplina de leer un capítulo al día. Eso le va a ayudar mucho. Eso le va a ayudar, porque un guerrero tiene que disciplinarse, tiene que aprender a aceptar disciplinas tanto de afuera y luego autodisciplinarse. Tenemos, hermanos, que aprender a ser guerreros verdaderos de Dios. A ser guerreros verdaderos de Dios. Y que terminemos con las palabras que dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan la venida del Señor. Han habido guerreros que han vencido, han habido guerreros que han triunfado, pero ¿qué? Tuvieron que luchar. Por eso es que un poeta desconocido dijo: las alturas que los grandes hombres han alcanzado y mantenido no la obtuvieron por el repentino vuelo, sino que ellos, mientras sus amigos dormían, hasta avanzada la noche, trabajaron con desvelo. Ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor. Lo hacemos todo para honra y gloria del Señor. Dios bendiga a todas las juventudes, Dios bendiga a todos los hermanos, a los que nos han escuchado por la radio. Bendiciones de parte del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga.